Bueno, pues hace un momento hablábamos acerca de que nos estamos preparando para el regreso. Estamos tomando todas las medidas necesarias para tu regreso, que te sientas confiado, seguro. Pero también pues nos tenemos que preparar para el regreso como iglesia, a esta nueva normalidad, como dicen, a esta nueva situación que el mundo está viviendo, que nuestro país vive y que nuestra ciudad también. Entonces tenemos que hacer preparación en nuestro corazón. Hemos estado hablando a lo largo de este tiempo de la pandemia de cómo es Dios quien nos ha confinado en nuestros hogares, nos alejó de estarnos reuniendo juntos para ir y meditar, valorar muchas cosas que tenemos al estar como iglesia, a reflexionar nuestras acciones y actividades que tenemos en cuanto a nuestro comportamiento como creyentes en Cristo Jesús, para poder rectificar, afirmar lo que es bueno, quitar lo que es malo, empezar a poner buenos hábitos. Y precisamente ese es el tipo de preparación. Tenemos que también irnos preparando, ya se acerca el día en que estaremos juntos otra vez como iglesia. Y sí, pues hay el temor de no contagiarse. Estamos tomando todas las medidas que nos han dicho, hasta un poco más de esas medidas, y en eso te puedes sentir seguro, pero también pues tenemos que preocuparnos cómo vamos a regresar como iglesia, qué es lo que vamos a hacer en este tiempo, en esta situación mundial que se está viviendo, cómo regresamos nosotros como iglesia, qué actitudes hemos cambiado, cuál es el trato que Dios nos ha dado, qué acciones determinantes vamos a tomar para que nuestra vida sea diferente a la hora que regresemos como iglesia y podamos cumplir ese propósito que Dios tiene para nosotros. Indiscutiblemente vivimos tiempos muy especiales, y yo podría decir son tiempos proféticos, cosas que Dios nos ha dicho a través de su palabra que iban a suceder, que iban a acontecer. Hay muchas señales del fin de los tiempos. Muchos dicen, bueno, pues siempre se ha hablado del fin de los tiempos, todo el mundo habla de que ya viene el Señor, que ya se acerca el fin del mundo, secularmente lo hacen, también dentro de las iglesias, pero pues sí, o sea, realmente estamos en el fin de los tiempos, porque entre más pasa el tiempo, tan solo por tiempo, estamos más cerca de ese fin de tiempos. Pero también hay señales específicas, lo que está pasando, los acontecimientos, a donde ha llegado el ser humano históricamente, donde ahora se encuentra, nos muestra que cada día está más cerca ese fin. El mismo mundo habla de las circunstancias, los peligros, la contaminación, las bombas nucleares, las guerras, lo que podrían afectar la humanidad. Y la tecnología, lo que está haciendo la tecnología en las nuevas generaciones, esta interacción con el internet, con los smartphones y todas estas cosas, sus mentes están siendo cautivadas hacia otra cosa, su personalidad, su forma de ser está siendo diferente, y pues son señales y ahí están en la Escritura, no es el tema de hoy. Pero podrás ver muchas cosas, y cuando tú lees esto de los fines de los tiempos y ves lo que está pasando, y abres un periódico o ves las noticias, te darás cuenta de que sí, efectivamente, cada día nos acercamos y cada día hay más señales que están escritas en la Escritura acerca del fin de los tiempos. Entonces, definitivamente estamos en el fin de los tiempos. El mismo Pablo, en sus tiempos, hablaba de que el Señor Jesús iba a regresar en el momento que él estaba viviendo. Pues cuánto más nosotros, ¿verdad? Con todas estas cosas que estamos viviendo. Entonces sí estamos en tiempos muy proféticos, con circunstancias muy específicas, muy especiales, que menciona la Escritura a donde el hombre ha llegado, donde más bien Dios le ha permitido al hombre llegar en su conocimiento, en sus técnicas, en su industria, que todo esto está haciendo una preparación para el fin de este tiempo. Entonces nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? La labor de la iglesia
ha sido siempre importante. Desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos, vemos la acción de la iglesia, empezó de una manera impresionante y a lo largo de la historia se ha mantenido, ha tenido sus tiempos, como lo mencionan las iglesias en Apocalipsis, pero también vemos cómo en el tiempo actual, si históricamente la acción y la labor de la iglesia ha sido importante, ¿cuánto más ahora en estos tiempos finales? ¿Cuánto más con las circunstancias que estamos viviendo, con el desarrollo que se está viviendo, con la situación de las generaciones nuevas a lo que tienen acceso? Más que nunca es importante la acción que la iglesia está realizando para preparar el advenimiento del Señor Jesús. El mundo que vemos, pues cada día se polariza más, vemos cómo las reglas, las leyes que se están implantando son muy radicales en el sentido de ya ver malo y bueno. Antes como que las cosas estaban medios grises, combinadas tal vez, ciertas leyes, pero cada día estas leyes se polarizan y esa ambigüedad se ha quedado atrás y podemos ver cómo ya lo malo, como dice la Escritura, el mundo le llama bueno a lo malo y Dios le llama diferente a lo que el mundo le llama malo, Dios le llama diferente, le llama bueno o viceversa. Entonces sí, es una situación especial que estamos viviendo y en este regreso, en esta pandemia mundial, en estas circunstancias mundiales que estamos viviendo y que regresamos como iglesia, pues tenemos que regresar diferentes y tenemos que prepararnos a esta nueva realidad. Tenemos que estar dispuestos a hacer los cambios necesarios para que el ministerio de la iglesia, el funcionamiento, el servicio que la iglesia hace al mundo y hacia Dios, tiene que enfocarse de una manera más específica, más relevante. Como nunca antes, la iglesia debe predicar el evangelio y hacer un discipulado a toda aquella persona que crea, que son las dos tareas principales que Dios le da a sus discípulos en el momento que va a ascender a los cielos. Y eso es lo que el enfoque principal, estas dos labores, el predicar el evangelio y el discipulado, son las dos principales acciones que la iglesia debe realizar, son los dos fundamentos importantes que la iglesia debe llevar a cabo en este tiempo para poder ayudar al mundo y para hacer que la voluntad de Dios se haga. Aún el mismo advenimiento del Señor Jesús, que dice la Escritura, tiene que ser preparado de una manera tal de que el mundo entero tiene que oír del Evangelio para que entonces el Señor Jesús pueda regresar a esta tierra. Y todas las circunstancias, acontecimientos, todo lo que Dios está haciendo a través de su Espíritu Santo en la iglesia es precisamente para que venga el advenimiento del Señor Jesús, la iglesia sea llevada, entonces pueda casarse con Jesús y siga todos los acontecimientos proféticos que la Escritura menciona. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que enfocar bien nuestra tarea y nuestro servicio hacia estas dos labores relevantes, que es predicar el Evangelio y hacer discípulos, crear discípulos de todos aquellos que crean en el Evangelio. Al regresar a nuestra labor, debemos hacerlo con mayor precisión. En este tiempo que estamos viviendo, todas las circunstancias que mencioné antes, esto nos lleva a que la iglesia debe tener un regreso para que su labor sea con mayor precisión, con mayor exactitud, con mayor profesionalismo y con mayor entrega, para que entonces sea efectivo la predicación del Evangelio y el poder llevar discípulos a aquellos que crean en el Evangelio. Y para eso, para poder hacer estas dos labores principales de la iglesia con mayor precisión y profesionalismo y todo esto, nosotros tenemos que revisar a nivel personal y a nivel iglesia nuestras acciones, porque hay acciones que tenemos que nosotros realizar para poder llegar a estas dos labores principales que la iglesia tiene. Nosotros tenemos que revisar cómo estamos haciendo esas acciones complementarias que van a llevar a la iglesia a una buena predicación del Evangelio y a un buen discipulado.
Entonces, ese es el momento, este es el momento donde la iglesia y nosotros siendo partes o miembros de la iglesia tenemos que revisar esas acciones. ¿Cómo estamos accionando? El ministerio particular que tenemos dentro de la iglesia, la función particular que tenemos dentro de la iglesia, las acciones cotidianas, la actividad, la misma acción cristiana que nosotros estamos teniendo todos los días como creyentes en el Señor Jesús. Tenemos que revisarlas, que si están realmente, si lo estamos haciendo bien, para que la evangelización y el discipulado se lleven de una manera precisa, específica y más exitosa. Entonces, yo quiero revisar esta mañana algunas acciones y quiero que lo veas en tu corazón, cómo lo estamos haciendo, cómo nos estamos preparando. También todo esto lo hemos visto, este confinamiento que Dios está haciendo a la iglesia de llevarla a sus casas a nivel mundial, nos está permitiendo, o Dios está haciendo que la iglesia reaccione porque pues tal vez habíamos entrado en una etapa como una generación muy cómoda. Yo decía estos días como la generación actual, y no me refiero solamente a los jóvenes o a los niños, sino también los mismos adultos han entrado en esta condición actual, es de un relajamiento, de una comodidad. Todos estos descubrimientos, todas estas cosas tecnológicas a la que nosotros tenemos alcance y que es impresionante que cualquier persona, bueno, o más personas en el mundo tengan este alcance, esta comodidad, está haciendo que la sociedad sea muy comodina, que sea muy relajada. Y también ha entrado también dentro de la iglesia esta actitud de relajamiento. Y la misma iglesia ha relajado su santidad, ha relajado su servicio, ha relajado su entrega, ha relajado su misma alabanza, ha relajado su actividad espiritual, y como mencionaba José hace un momento, sus altares están polvosos porque también ha relajado esa acción. Entonces, somos una sociedad muy comodina, vemos una comodidad. Entonces ahora que viene todo eso de la pandemia y que te tienes que lavar las manos a cada rato, o que ya no puedes ir al cine como antes ibas, y si ahora entramos a una nueva normalidad, te tienes que esperar. Ahora el mismo ir al súper, antes era tan fácil ir al súper, se te olvidaba la mayonesa, ibas rápido a comprar la mayonesa y te regresabas a tu casa, y ahora pues no es tan fácil. ¿Por qué? Porque tienes que hacer fila, solamente algunos pueden entrar, tienes que hacer ciertas cosas. Entonces la gente ha entrado en una incomodidad y que no es nada, ¿va?, comparado al que nosotros tal vez algunas generaciones atrás teníamos en nuestro actuar diario de la vida. Pero nosotros mismos adultos hemos llegado a ser comodinos. Y te digo, estas acciones están reflejándose también en la iglesia. La iglesia es comodina, ya quiere todo hecho. Quiere que todo esté listo y a su agrado, a su manera, a su forma. Ya el mismo ministerio, pues cuando quiero voy y cuando quiero no voy. Hoy no tengo ganas, hoy me puedo parar temprano, me paré temprano, voy a servir. No me paré temprano, soy muy cansado, ya no voy a servir. Entonces nos hemos relajado, no se diga en la santidad. Pues si todo el mundo lo hace, si todo el mundo peca de esta manera, aún dentro de los mismos cristianos encontramos tanto pecado que pues, también yo lo voy a hacer. La misma alabanza, la gente está alabando a Dios, pero está en su WhatsApp, está en todas las tecnologías, o viendo YouTube, o viendo otras cosas, y nos hemos relajado. El cambio personal, los matrimonios que en lugar de luchar por ser diferentes, por ser mejores padres, por ser mejores esposos, o el esposo igual, como nos exhorta la Escritura, ¿qué hace la gente? Pues así soy y te aguantas. Así me aceptaste y así voy a seguir. O sea, no hay un interés, hay un relajamiento, y Dios tuvo que sacudir al mundo en esta comodidad. Y la misma iglesia está padeciendo esta comodidad. Ya no es tan cómodo hacer las cosas dentro de la iglesia. Ya no es tan cómodo simplemente venir y ya
hay cosas, incomodidades, muchos quisieran estar aquí pero no pueden estar, o sea, hay incomodidad que Dios mismo ha traído para qué, para que reflexionemos y entonces hagamos bien las cosas. Y la primera situación que te quiero hablar es acerca de nuestro servicio a Dios, nuestra función. ¿Qué nos dice la Escritura? Nosotros somos un cuerpo. Y como cuerpo, al ser integrados a un cuerpo, cada miembro, no algunos, cada miembro tiene una función específica y particular, importante, para que todo el cuerpo funcione. Entonces nosotros tenemos un servicio que hacer, una función dentro del cuerpo de Cristo para que si esté enfocado ese servicio, que si realmente sabemos la importancia y la entendemos de que si aparezco o no aparezco, el cuerpo va a ser afectado, que si lo hago bien o no lo hago bien, el cuerpo completo de Cristo va a ser afectado. Si no nos enfocamos en ese entendimiento, entonces no tendremos el resultado dentro de la evangelización del discipulado correcto. Miren, vamos a Lucas capítulo 9, verso 61. Y aquí que dice la Escritura, el Señor Jesús habla y unas personas que quieren entrar al servicio de la iglesia, a entrar a colaborar con el Señor Jesús, pues el Señor Jesús simplemente le pone una regla. Pone reglas. El servicio a Dios implica reglas. No es lo que yo quiero hacer. No es la manera en que yo quiero hacer las cosas. No, es en la manera que Dios quiere que yo haga las cosas. Y la iglesia no se va a someter a mí. Yo me voy a someter a la iglesia. Yo me voy a someter al cuerpo. El riñón dentro del cuerpo hace lo que el cuerpo le pide hacer, no lo que el riñón quiera hacer. Entonces cada quien tenemos una función relevante, importante, que tenemos que entender y ver lo que dice la Escritura aquí, Lucas capítulo 9, verso 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. O sea, pareciera algo justo, ¿no? Decir, bueno, pues sí, me voy a dedicar a seguir a Jesús ya el resto de mi vida, pues cuando menos déjenme despedir de mis padres. Y dice, vean lo que el Señor Jesús les responde. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, no se trata de lo que yo quiero. Es una de las reflexiones que tenemos que hacer. El servicio a Dios no es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo, no son mis propósitos y mis anhelos cumplidos, es el propósito de Dios que debe cumplirse. Por eso aquí el Señor Jesús parece muy duro con esta persona. ¿Me vas a seguir? Pues te vienes ya. Nada de que te vas a hacer todas despedidas y te vas a tardar. No, tienes que ser radical. Tienes que seguir las instrucciones específicas. No puedes mirar atrás. No. Ahora, mucha gente al servir a Dios, y eso es lo que el Señor Jesús le está también explicando a esta persona, no mires hacia atrás, ya deja tu pasado. Hay gente que sigue viviendo en el pasado. Sigue adolorido por lo que sus padres le hicieron y ya tiene 70 años. Y sigue adolorido porque una Navidad cuando tenía 5 años no le dieron un juguete. Y ya tiene 80. Dice, oye, pues ya deja esas cosas. O porque tal cosa le pasó en la escuela, o porque tal cosa le pasó aquí. Y empezamos a mirar al pasado, o aún como creyentes. Y es que cuando los 20 años... Hace 20 años que yo me convertí, yo llegué a la iglesia y me ofendieron. Y siguen ofendidos después de 20 años. Dices, oye, pues ya deja eso. No puedes estar en el pasado, no puedes mirar el pasado, no puedes mirar hacia atrás cuando tú tienes el llamado a servir a Dios, tienes que mirar al frente. Para que mires la meta, el objetivo. Nosotros estamos en una carrera. Y en esa carrera que pues tú tienes que mirar al frente, no puedes mirar ni atrás ni a los lados. Una vez estaba en las Olimpiadas viendo una fotografía de Michael Phelps, el nadador famoso. Y ¿qué? Michael Phelps, ese.
Y estaba él nadando, cada quien tiene sus carriles, y se ve cómo él está, pues, siendo el campeón, está nadando hacia el frente, y los competidores de al lado están mirándolo a él, a ver a qué altura van con él. Y decía la fotografía, pues el campeón mira hacia adelante, no mira hacia los lados. Y eso es lo que tenemos que hacer, no mires a los lados. Ay, ¿qué me hace? ¿Qué está haciendo el otro? ¿Qué está haciendo el de que está al lado? Vean que aquel está haciendo tal cosa, pues yo no lo hago. Entonces te empieza a mirar a todos los que están a tus lados y no se diga en el pasado y no miras al frente. O sea, si tú miras atrás, ya dejaste de mirar al frente. Si tú miras a los lados, ya dejaste de mirar al frente. ¿Y qué tienes al frente? Al Señor Jesús. ¿Qué dice la Escritura acerca del camino que tenemos? Dice, al final está el Señor Jesús esperándonos. Entonces no puedes mirar más que al frente. Es lo que el Señor Jesús le está diciendo a este personaje. Ya no mires atrás, ni siquiera a los lados. Ya dejemos el pasado, las heridas, lo que te pasó hace mucho tiempo. El día de ayer ya pasó. Mira el día de hoy, mira tu presente, para que puedas seguir adelante en tu futuro, para que sigas adelante en tu camino y al final de ese camino te topes con el Señor Jesús que nos está esperando en este caminar y puedas seguir disfrutando lo que te falta de aquí hasta que llegues a esa meta y después de llegar a esa meta, el reino del Padre que el Señor Jesús nos ha prometido. No perdamos tiempo. Ya no te distraigas viendo lo que hacen los demás o no lo hacen o si lo hacen bien. Mucha gente viene a la iglesia y en lugar de venir a alabar a Dios, ay, ¿quién está al frente en la alabanza? Ay, no, ese no me gusta. Ay, ya se equivocaron, ve cómo viene vestido. Y entonces miras otras cosas, miras al lado y no miras a Dios en su trono, esperando que tú le glorifiques, le honres y le bendigas. Hay tantos distractores en muchos creyentes que no están mirando al frente, no están mirando a Jesús, están mirando a las personas, las circunstancias, el dolor, el sufrimiento, y aún dentro de esta misma pandemia. Tú puedes estar mirando la pandemia, pero no el fin de la vida. El propósito de la vida no es una pandemia. El propósito de la vida es Cristo. Y esta pandemia, Dios nos va a ayudar a cruzarla, Dios nos va a ayudar a vencerla. Pero si tú conservas tu mirada delante del Señor Jesús, no te detengas, sigue adelante, síguete aproximando a esa meta que Dios te ha puesto. Del pasado, ¿qué debemos hacer? Pues recordar lo que hicimos mal para no hacerlo otra vez. Y las cosas que hicimos bien para seguirlas haciendo y afirmarlas y hacerlas cada día mejor. Y que nuestro motivo de todos los días sea el cumplimiento del llamado que Dios nos ha dado en esta tierra. Debemos tener seguridad en lo que hacemos. Mira, esto del servicio implica que tú entiendas cuál es el llamado que Dios tiene para ti, que estés seguro. No por lo que alguien te dijo, sino por lo que Dios te dijo y tal vez otras personas te han confirmado. Tienes que hacer el llamado que Dios te dio, no lo que los demás te dicen que hagas, sino el llamado y estar seguro, ni tampoco lo que tú deseas hacer. Porque a veces nuestro deseo se puede perder o el propósito de Dios se puede perder en mi propósito. Yo puedo desear algo muy diferente a lo que Dios quiere. Eso le pasó al Señor Jesús estando en Getsemaní. Dice, yo no quiero sufrir. Yo no quiero llegar a la cruz, pero no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que tú quieres, Padre, y me someto a tu voluntad. No se trata de lo que tú sueñas, de lo que tú anhelas, de lo que tú deseas, sino de la función que Dios te ha dado en el cuerpo, para que entonces funciones y el cuerpo funcione correctamente. A cada miembro del cuerpo Dios le dio una función específica y especial. Y el ojo no puede desear lo que hace el corazón, lo dice el apóstol Pablo. El ojo no puede decir, ay, pues mi función no es tan importante como la del corazón. Porque una persona sin mí pues puede seguir viviendo, pero sin corazón pues ya no puede seguir viviendo. Ahora yo la voy a hacer de corazón, no. Porque todas las funciones son importantes. Porque esa es la función que Dios te dio. No puedes cambiar la función que Dios te ha dado. Por eso qué importante es que en tu servicio que haces a Dios, tú puedas saber que esa es la voluntad que Dios tiene para ti.
Es cierto que hacemos muchas cosas antes de un llamado fuerte en nuestra vida y nos metemos en muchas cosas y es bueno porque todas esas cosas nos sirven y todos esos ministerios y experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida cristiana dentro de la iglesia, todas estas funciones nos sirven, pero sí tiene que llegar el momento en que tus tiros o tu servicio debe ser específico y estar disfrutando y contento y enfocado y ser preciso en tu servicio, ser excelente en tu servicio, porque ese servicio que tú haces es relevante para el cuerpo de Cristo y ningún servicio puede decirse o se puede menospreciar. Tal vez no es visto, tal vez no es admirado, pero es esencial. Y nosotros como creyentes no buscamos la aprobación de los hombres, lo dice el apóstol Pablo. Si yo buscara la aprobación de los hombres, ya me perdí. Si tú buscas ser admirado por los hombres, ser reconocido por los seres humanos, estás equivocado. De quien debes buscar la gloria, de quien debes buscar la honra, es de Dios. Que Dios se glorifique con tu vida, aunque nadie te vea. A mí me impresiona cuando leo Hebreos 11, de cuántos hombres y mujeres han nacido en esta tierra que ni siquiera sabemos su nombre. La Biblia no los menciona, ni siquiera habla de ellos. Y dice la Escritura que la tierra no era digno de esos hombres y esas mujeres. Y nadie sabe nada, pero Dios sí. Entonces a quien debes buscar agradar es a Dios, haciendo la función que tú sabes que Dios te pidió, no importa si no, entre comillas, es relevante para el mundo. Lo importante es que sea relevante para Dios, porque ese es tu llamado final. Es cierto, usa todas las cosas que te han servido, pero ya llegó el momento en que regreses a la iglesia funcionando en el cuerpo como debes funcionar, porque tu función es importante. La función de cada miembro del cuerpo que tú tienes es importante y nadie quiere, cuando a alguien le quitan el apéndice, que dice, ay, pues ya me quitaron algo, se siente hasta triste. Y él dice, el doctor, nada, ni le sirve para nada, pues algo servía, por eso estaba ahí. Tal vez el ser humano todavía ni lo descubre, pero qué triste que te quiten una parte. Entonces, es importante cada función. Es decir, tienes que encontrar esa función. Ve lo que dice Eclesiastés 9:10. Vamos a Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Y dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. El tiempo de tu servicio a Dios es en esta tierra. No esperes. Yo veo muchos cristianos que ya están esperando, o sea, deseamos que el Señor Jesús venga, por supuesto, lo anhelamos, todas estas circunstancias mundiales, y si el Señor Jesús aparece esta tarde, feliz me voy con Él. A todos nos iríamos felices. Pero muchos cristianos, por la vida tan terrible que tienen, tan desagradable y triste, dicen, ya que venga Cristo porque no aguantamos. Que no cese el deseo para que Jesús venga a tu vida. Es más, dice la Escritura que bienaventurado el siervo que su Señor lo haya trabajando. Qué mejor es trabajar y trabajar y trabajar para Jesús y cuando Él venga pues estar listos. Pero muchos ya no quieren ni servir, ya no quieren hacer nada porque su vida es un desastre y ya desean morirse. Pero hermano, si tú te mueres sin cumplir el llamado de Dios, sin cumplir la función que tú tienes en esta tierra, qué triste que te mueras así. Mejor como Pablo, el apóstol, que dijo, ya estoy listo, vámonos ya, porque yo ya hice lo que tenía que hacer, mi función ya llegó al máximo y ya por lo demás me espera la corona de gloria. El tiempo de tu servicio es en esta tierra.
Tu servicio lo vas a hacer aquí. Por eso cada día que pasa, lo más importante en tu vida es que cumplas ese servicio. Muchos dicen, es que mi matrimonio, mi casa, sí es importante. Es necesario que tengas un buen matrimonio, es necesario que tengas los hijos bien, todas esas cosas. Pero de nada sirve que tus hijos estén bien y tu casa esté bien y tengas muy bonita casa y hasta con alberca. Si no estás haciendo el servicio a Dios, te vas a morir, ¿y qué? No te van a dar un premio. No dice la Escritura que te van a dar un premio por tu gran matrimonio. No te van a dar tu premio por tus grandes hijos, te van a dar tu premio por la función que hiciste. Y si tú hiciste la función espiritual que tenías que hacer con tus hijos, y si tú cumpliste la función espiritual que tenías que hacer con tu matrimonio, entonces sí vas a recibir la corona que te espera. Pero tu servicio es aquí. Tienes que servir en esta tierra, que tu vida sea útil. De nada sirve, dijo el Señor Jesús, ganar el mundo y perder tu vida, perder tu propósito. ¿De qué te sirve haber vivido con lujos, haber vivido con grandes viajes y tener en tu lista tantas aventuras y tantas maravillas que hiciste, si para Dios no hiciste nada? Tu vida se va a perder, porque en la eternidad, ¿qué va a ser este tiempo que tuviste en la tierra? Por eso tu tiempo es ahora. Sirve con todo tu corazón y sirve bien. Regresa a la iglesia sirviendo con mayor precisión, con mayor exactitud, con mayor conocimiento. Tienes que regresar a servir con precisión ahora, mientras estás en esta tierra, porque después ya tu servicio será diferente, no el de la tierra. Por eso dice aquí la Escritura que debemos hacer nuestro trabajo con toda nuestra fuerza, que tu servicio sea con toda tu fuerza. O sea, si tienes un llamado, si tienes una acción dentro de la iglesia, hazla con todas tus fuerzas, no la hagas a medias. No pierdas tu vida haciendo algo a medias, que ni sirve, que lastima. Si tú haces tu servicio buscando la gloria del ser humano, si tú haces tu servicio buscando la aprobación de los demás y no la de Dios, ya te perdiste y tu vida se sigue perdiendo y tus días se siguen perdiendo sin servir con precisión y exactitud. Tienes que servir con precisión y exactitud a lo que Dios te dice, a lo que Dios te ha mandado. El tiempo de nuestro servicio es ahora, mientras vivimos. La vida es fugaz, la vida se va rápida. Usa tu vida en esta tierra para servirle a Él con todo tu ser. Ahora, segundo punto que quiero ver esta mañana es que para lograr una buena evangelización y discipulado, tenemos que mantener una intensa capacitación. O sea, tenemos que aprender. La vida cristiana se aprende, no se adquiere. Simplemente, ya soy un buen cristiano, nada más porque recibí a Cristo. No, al recibir a Cristo, te da una condición especial y esencial para que tú sigas aprendiendo. Ve por ejemplo la exhortación que le da el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en su primera epístola, capítulo 4, verso 6. Ve lo que le exhorta. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Ayer eres cristiano, siéntate y disfruta la vida, que todos tus problemas se van a arreglar, como a veces muchos predican en las iglesias. No. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a sus discípulos? ¿Sabes qué? Mira, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, o buen servidor de Jesucristo, nutrido por la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Nuestro servicio requiere capacitación, no solamente feeling o solamente espiritualidad. Yo soy tan espiritual que sin leer la Biblia voy a dar una clase. Tristemente yo he conocido muchos pastores que son pastores y ni siquiera han acabado de leer la Biblia completa y ya son pastores. Jamás han tomado un curso bíblico. Jamás han visto o leído un libro de doctrina. Pero ellos dicen, soy llamado y entonces yo me guío por lo espiritual. Yo he escuchado pastores que no preparan su prédica y se suben y lo que Dios me diga. Y pues dicen cada cosa. Porque tu servicio requiere una capacitación, es necesario que aprendas. Y que ese aprendizaje sea constante. Que no digas, yo ya tomé cursos de cristiano hace 20 años y ya no tomo ninguno porque ya me sé toda la Biblia. Ya leí la Biblia 10 veces, ya no necesito leerlo otra vez, ya no necesito más cursos, yo lo sé todo, más póngame a predicar porque yo soy buenísimo. No, todos los ministerios requieren que tú sigas y sigas y sigas aprendiendo. Es más, el ministerio que hagas de ujier, capacítate. Toma los cursos que a veces damos en la iglesia, los ujieres, o de repente ponte a ver ahí en el internet, ahora que es tan fácil esto de la tecnología, ponte a leer cosas. Ponte a ver un video de cómo tratar a un cliente, finalmente eso es lo que hacemos nosotros, y toma puntos de ahí para tratar mejor a las personas, para hacer mejor tu servicio. Si eres maestro, pues síguete capacitando y aprende. De repente ponte a ver en YouTube cómo dar una buena clase o toma un curso en línea acerca de cómo ser un mejor maestro o pídele a alguien que sepa más que tú, pues oye, enséñame. Necesitamos aprender constantemente, no te detengas de aprender, no importa la edad que tengas, no importa cuánto tiempo tengas de cristiano, siempre habrá algo que tienes que aprender. Para mejorar tu ministerio, que has predicado 20 años, eres el superpredicador, pues ponte a ver algo nuevo. Acerca de cómo predicar a otros predicadores para que veas otras cosas, no para que los imites, sino solamente para que aprendas. Pero tenemos que aprender, debemos leer, debemos estudiar, meditar, tomar cursos, hacer todas estas cosas que implican capacitación. Todo lo que podamos hacer para mejorar nuestro servicio es bueno y eso va a agradar a Dios. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Pues sigue leyendo, sigue practicando, sigue estudiando, sigue haciendo cosas nuevas, sigue cambiando. ¿Sabe lo que hace el estudio en ti? Te hace diferente, te cambia tu mentalidad, te cambia tus acciones porque aprendiste algo nuevo. Entonces nunca serás el mismo cada vez que estudies. Y tú lo puedes ver, ¿verdad? Compara una persona que ha estudiado, una que no ha estudiado, en su mentalidad es diferente. Porque el estudio, el leer, te hace diferente, te hace pensar las cosas diferentes, te cambia. Entonces cada vez que tú te capacites, vas a cambiar. Tengamos un corazón humilde para aprender. No tengamos la actitud de saberlo todo. Es que, yo sé más que cualquiera. No, tú puedes aprender de la persona más sencilla si tienes la actitud de aprender. De todos aprendemos. Aprendes de un niño. A veces los niños dan clases en sus respuestas. No tengamos la actitud de saberlo todo porque no lo sabes todo. De tu ministerio no lo sabes todo. Aún tienes que aprender muchísimas cosas de tu ministerio. No creas que la gran experiencia que tienes ya te hace el super sabio de todas las cosas. No, tienes que seguir aprendiendo, tienes que seguir escuchando a los demás y tienes que aprender a observar a otros para de ahí aprender. Miren, vean lo que dice Proverbios capítulo 1, verso 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Tú puedes aprender en todos lados, la sabiduría está en las calles.
También en las calles que hay, pues hay escuelas también, hay cursos, todo. O sea, todo lo que tú puedas aprender es bueno. Miren, yo veo tristemente y con el paso del tiempo, yo veo a los jóvenes de ahora con esa actitud arrogante de yo no necesito aprender. Miren, hablemos de dos generaciones que se mencionan ya a nivel histórico. La generación de los millennials, que le llaman la generación Y, los millennials que dicen más o menos fueron entre los 80 y los 93 que nacieron, y la generación Z, que son los centennials, entre el 94 y 2010. Estas personas, estos jóvenes, tristemente ya no reciben consejo. Se creen muy acá, porque como han tenido el acceso al internet, entonces ya, como tienen tanto que cualquier cosa se lo pueden preguntar a internet, ahora en sus smartphones, cualquier cosa, y lo saben todo. Entonces ellos viven en su gran consejero es el internet. Pero si tú miras el internet, vas a encontrar que ahí mismo hay oposiciones, ¿verdad? Unas cosas y otras. Y aún, yo he visto, puedes tomar una carrera casi, si tú le buscas, puedes tomar una carrera completa ahí con todo lo que hay en YouTube y hacer tu carrera en línea. Entonces, esta circunstancia ha hecho que estos jóvenes difícilmente les enseñes. A diferencia de nuestras generaciones y antes a las nuestras, nosotros como no teníamos tanto acceso a tanta información, sí preguntábamos. Y estábamos más abiertos a la enseñanza, aún como cristianos, yo lo veo. Yo recuerdo cuando me convertí, yo preguntaba todo. Y tomaba clases y clases y clases y más clases. Y había cursos y tomaba cursos y hacía muchas preguntas. Y me quedaba iba a conferencias, iba a congresos. Ahora la gente ya no quería congresos ni nada porque ya todo lo sabe, sobre todo los jóvenes. ¿Para qué tomo esa clase si yo ya sé, yo soy de internet? Ay, ¿tú qué tienes que enseñarme? Hasta sus mismos padres, ¿tú qué me enseñas si yo ya tengo todo en internet? Internet sabe más que tú y todo lo consultan en internet. Son de la era digital. Nosotros somos los análogos, ¿verdad? Que para hacer un examen te ibas a la librería a sacar todos los libros que podías y pues no podías sacar todos y a buscarle hoja por hoja. A buscar en el índice, aquí nada más pones el tema y te aparece todo y te aparecen 20 libros, tú ibas en uno. Pero éramos más receptivos a la enseñanza. Se ha perdido ese punto de querer aprender. En la iglesia igual. O sea, por aquí tomo un curso o tomo ahí la clase, ese maestro, eso ya lo leí en internet, eso también, esta ya sé más que el maestro. Entonces no hay un corazón abierto a aprender. Y recuerda algo, una cosa es la enseñanza y otra cosa es la experiencia. Y la experiencia, esa sabiduría que está en las calles es la que más te puede enseñar si abres tu corazón. Entonces lo que alguien te pueda decir, una frase, algo referente a tu vida, a tu matrimonio, por ejemplo, ahorita antes las esposas pues pedían consejo a las suegras o a la mamá, ¿qué hago? ¿Cómo le cocino? ¿Cómo lo trato? ¿Qué le respondo? Ahora las hijas, a la mamá ni le llaman. Y es más, si la mamá le dice, oye, hija, ¿por qué no haces esto? Ay, no, mamá, eso no dice internet. Tú no sabes. Los grandes psicólogos y los grandes personajes del mundo del internet dicen esto. Entonces su corazón se ha cerrado. Los músicos, muchos han cerrado sus corazones a lo que alguien tiene más años le puede enseñar. O sea, nuestro corazón se ha cerrado. O sea, bueno, de estas generaciones, no están tan abiertas a la enseñanza. Abre tu corazón, joven, no lo sabes todo. Te faltan años de vida, eso implica que te falta mucho por aprender de gente que ya vivió lo que tú apenas vas a vivir. Y te vas a evitar muchas cosas si tú aprendes. ¿Qué le dice el apóstol Pablo? Le está instruyendo a un discípulo y se ve que Timoteo siguió las instrucciones del apóstol Pablo, porque eran abiertos. Dice, pues si yo no sé, no hay internet, ¿de dónde lo saco? Pues solamente del apóstol Pablo. Te digo, antes en la iglesia, ¿de dónde sacaba la información de la Biblia y de todo? Pues de tu pastor. Cualquier cosa ibas con el pastor, no sé qué hacer.
Pastor, mire, ¿qué dice aquí? Pastor, no entiendo esto. Y ahora internet. Y ahí puedes encontrar muchas cosas buenas y muchísimas malas. Pero no encontrarás la experiencia de vida que una persona sí te puede dar en un momento determinado. ¿Qué había en el pueblo de Israel? ¿Quiénes gobernaban las ciudades? Los ancianos, no los jóvenes. No se le preguntaba a los jóvenes. ¿A quién se le preguntaba? A los ancianos. Cualquier juicio que había en la ciudad, no decían, a ver, jovencillos, ustedes que están en internet, díganos qué pasa. Es más, ahora hasta los papás mismos se han sometido a los hijos y casi le preguntan todo a los hijos. Ya están siendo instruidos por los hijos en lugar de hacer al revés. Pero los ancianos en la Biblia eran los que instruían, porque la experiencia no te la da más que el tiempo, la vivencia, los años. Y es una gran experiencia que puedes transmitir. ¿Qué le pasó al hijo de Salomón cuando iba a gobernar? Por hacerle caso a los jóvenes, se le dividió el reino. Y no le hizo caso a los ancianos. Y pareciera que estamos viviendo así en este tiempo. La gente le hace más caso a los jóvenes que a los ancianos. A veces un joven prefiere aprender de su amigo inmaduro, que no sabe nada de la vida, pero le dio un gran consejo. Puede hacer lo que tú dices. Igual que el hijo de Salomón. ¿Y qué hacen? Parten sus vidas. Las dividen, las destrozan. Aprende. Oye, joven, yo te pido por favor, cállate muchas veces y escucha. Mira, aunque no le hagas caso, pero escucha. Pero hablan luego. No, tú no sabes. No, tú. Y eso te va a llevar mucho dolor. Y qué triste es que en tu ministerio no aprendas. Aprende. Ten la actitud de decir, eso no lo sé, a ver, lo voy a escuchar. Eso ya lo oí, pero quizás lo diga diferente. Entonces voy a poner atención. Y entonces sacas tus conclusiones. Pero el problema de alguien que no aprende es que no oye. Y hay mucha gente, la juventud actual no oye. Yo lo veo hasta muchos jóvenes. Les das un consejo y te callan. No, pastor, es que haz lo que quieras entonces. Pues tú sabes más que yo, entonces. Tu vida de 21 años es la gran experiencia vivida comparada a la de uno de 80. Sí, mis respetos, jovenazo. Aprende a escuchar. El buen discípulo, alguien que aprende, un buen alumno, escucha. Yo lo veo aún en las mismas clases aquí con los adolescentes. Los adolescentes ya no escuchan, están metidos en su smart. No oyen todo lo que dice el internet, pero no oyen afuera. Pobres de esos jóvenes, ¿cómo van a vivir? Sin enseñanza. Y hay resultados. Aprende a oír para que tu ministerio sea mejor. Aprende de los ancianos, que es el principio que menciona la Biblia. Cállate cuando un anciano hable. Y escucha, aunque no le hagas caso, te digo, pero escucha. Quizás en esa oída aprendas algo, pero cállate ante un anciano, cállate a alguien superior a ti. No le típico de los jóvenes que le quieren enseñar. Yo he visto a los hijos ya a los 30 años quieren educar a los papás. O sea, chamaco, a ti te cambiaron los pañales, tus papás te enseñaron a hablar y ahora tú les quieres enseñar a ellos. Pues no, aprende. Tienes que tener esa actitud de aprendizaje para que se lleve un buen discipulado, que es una de las acciones esenciales dentro del cristianismo. El discípulo tiene que oír. Y ahora los jóvenes no oyen, pocos son los que oyen. Se la saben de todas. Saben todo, tienen respuesta para todo. Y tienen una corta edad. Tienes que saber oír para entonces ser un buen servidor. Y esto tiene que ver mucho con el punto 3. ¿Qué dice el punto 3?
el orden y la autoridad son fundamentales para ser efectivos en la predicación del Evangelio y el discipulado. Mira, hay órdenes y autoridad. Si tú ves el Antiguo Testamento y también el Nuevo, físicamente en el Antiguo, en el Nuevo Testamento espiritualmente, pero se requiere una autoridad y un orden. Se requiere que la persona se someta a una autoridad. Si no, las cosas no van a resultar. Si no, va a ser un caos la vida de una persona. Todos necesitamos una autoridad en nuestra vida, principalmente la de la palabra, pero Dios pone autoridades en nosotros. ¿Qué será de un hijo? Y lo hemos visto en ejemplos, hasta en películas lo han puesto. ¿Qué pasa con un hijo que no se somete a sus padres? Es un destrampe. Porque un hijo que apenas está aprendiendo a vivir y no tiene autoridad se pierde. Ve a hablar con los niños de la calle. ¿Qué sucedió? Salieron a los 4 o 5 años por X circunstancia, ¿verdad? No estoy juzgando su circunstancia, pero sí su resultado. ¿Por qué están en la calle? Porque pues, ahí aprendieron. Porque no se sometieron a la autoridad de un padre y una madre. Entonces se pierden y ve las circunstancias en que viven porque aprendieron de eso. Tú necesitas una autoridad y finalmente la gente se somete a una autoridad para poder aprender. Y la autoridad nos lleva a un orden. Y en el orden es que podemos funcionar. Una batalla, si tú ves en el Antiguo Testamento, a ver, cualquier persona que vaya a la batalla, a la guerra, tiene que pelear en orden, tiene que pelear por cuadrillas. Tú vas a ver muchas veces, Dios le dio instrucciones al pueblo de Israel diciendo, mira, tú te pones al frente, ustedes atrás, va primero Judá, va primero este. Había un orden. Ve lo que dice Hebreos 13:17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mira, es difícil, como pastor que yo te lo tenga que decir, pero pues lo tengo que enseñar. La iglesia es un cuerpo, y tú lees el Nuevo Testamento, que fue escrito hace más de 2000 años, y verás que la iglesia también tiene un orden y tiene autoridades. ¿Por qué Dios pone autoridades? Porque sin autoridades pues no avanzaríamos a ningún lado. El reino de los cielos no avanzaría. ¿Qué lugar ganó Jesús en todo su sacrificio? Ser la autoridad máxima sobre la iglesia y sobre el universo y sobre todas las cosas. Pero es la autoridad máxima en la iglesia. Y de ahí por eso dice que el Señor Jesús constituyó entonces apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, para el crecimiento de la iglesia. Por eso aquí la Escritura nos exhorta, sométanse a los pastores. ¿Por qué? Porque tiene que haber un orden en la iglesia, si no aquí cada quien va a hacer lo que quiere. Y si alguien hace lo que quiere, pues no vamos a ir a ningún lado. Entonces es necesario que todo ministerio, que todo creyente se someta. ¿Qué es el sometimiento? No a que dirija tu vida, ¿verdad? Sino a que te sometas en las actividades espirituales o los órdenes espirituales que el pastor te da. Aún en el consejo, una cosa es el consejo y otra la orden, pero tienes que seguir ciertas órdenes, aunque no te gusten. El Señor Jesús se sometió a la orden del Padre, aunque no le gustó ir hasta... ¿Quién le dijo que iba a morir en la cruz? El Padre. Él decidió hacerlo, por supuesto, tomó su decisión, pero el Padre fue quien lo llevó. Y en el momento de la cruz, antes de Getsemaní, antes de ir a la cruz, ¿qué le dice el Señor Jesús? Padre, yo quiero que pase esta copa, o sea, yo no quiero, sí externo mi opinión, pero no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Si el Señor Jesús hubiera seguido el deseo que tenía en ese momento, no nos salvamos. No, ¿sabes qué? No, yo ya no voy a la cruz, no me interesa que se pierdan todos, va a estar muy difícil, tengo que bajar al infierno. No, ahí nos vemos. ¿Qué hubiera pasado? La humanidad se pierde. Pero ese orden y esa autoridad que el Señor Jesús reconoce en el Padre, hace una salvación. Estamos hablando de la importancia de predicar el Evangelio en la iglesia, predicar el Evangelio en el mundo, y de hacer discípulos. Y para lograr ese propósito de Dios, hay órdenes. Y una de esas órdenes es, dice Dios, yo puse pastores, dirígete por ellos.
en el sentido espiritual. Yo sé que en el pasado muchos pastores abusaron de su autoridad, pero la Escritura dice exactamente en qué me voy a someter a un pastor en el sentido espiritual, y el Espíritu Santo me va a convencer cuando yo tengo que hacerle caso al pastor. A veces tengo que hacerle caso al pastor aunque no tengo muchas ganas de hacerlo. ¿Por qué? Porque esa instrucción va a salvar mi vida y va a hacer que mi trabajo sea más efectivo. Es necesario. Si no hay sometimiento, hay un desorden. Y la iglesia no puede regresar a un desorden. Hay mucha gente en la iglesia, y no me refiero a camino de vida, ¿verdad? Digo, una iglesia en general, que hace lo que quiere. Yo recuerdo una vez que fui a pedir un consejo a un pastor, y que sí, pues era de gran reconocimiento en México, que pues, imponía, ¿no? el ministerio que él tenía. Y yo le dije, pastor, pues vengo a pedirle un consejo. ¿Y sabe lo que él me dice? Él me dice, pues, ok, te voy a dar mi consejo, pero te voy a pedir algo. Te callas, no quiero que me rebatas nada, no me interesa si lo haces o no lo haces. Tú eres el que viene a mí a pedirme el consejo, así es que te lo voy a decir. Si lo haces, no lo haces, no me interesa, no me lo rebatas y es todo. No, porque esas palabras pues no dije nada. Y fue un consejo muy atinado que él me dio. Entonces, es eso, a veces tenemos que callarnos para escuchar. Porque yo veo a veces gente que ministro, hermano, ¿y por qué no haces eso? No, yo ya lo hice. Y empiezan a hablar y hablar y hablar. Y les digo otra cosa y hablan. No, pues no me oye. Y dices, bueno, hermano, pues ya. No sé a qué casi digo en mi interior, no sé a qué veniste, porque tú ya tienes tu decisión y vas a hacer lo que tú quieras y no se trata de eso. Entonces, eso es en el consejo, cuanto más en una orden. Tengo que someterme, oír a Dios en las autoridades que Dios ha puesto. ¿Para qué? Por el bien de la iglesia, porque acuérdate algo, tu ministerio no está solo. Tu éxito ministerial no es solo. Yo solito voy a evangelizar al mundo. No se puede, nadie puede evangelizar al mundo solo. Yo solito, sin pastores, voy a hacer mi vida. No puedes. Yo no necesito a la iglesia, yo voy a hacer mi ministerio allá afuera como yo quiero. No puedes, porque hay un orden. ¿Por qué viene Cristo? Por su iglesia. Entonces los que están dentro de la iglesia son los que van a irse. Los que se salen, pues no sé qué les va a pasar. Por eso sométete. Es difícil, es algo complicado, pero el reino de los cielos se mueve por autoridad. Y hay autoridades, y Dios respalda cuando yo obedezco una autoridad, en el sentido, que nunca, como dijo el apóstol Pedro, mientras no me diga algo en contra de la palabra de Dios, pero pues tengo que seguir los principios de la Escritura. Miren, vean lo que dice, vamos a Lucas capítulo 11, verso 17. Y dice así, mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú hecho fuera a los demonios. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que no hay organización que pueda permanecer si está dividida. No hay manera. No hay manera en que cada quien que haga su voluntad, esa organización siga adelante. Tiene que haber un sometimiento finalmente. Ve lo que dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Autoridad es orden y organización, y eso lo tiene un cuerpo. Tu cuerpo funciona en orden. Cuando un cuerpo está enfermo es que perdió el orden, porque algún órgano se alocó y está haciendo otra cosa que no le corresponda, entonces el cuerpo se enferma. El someterse a las instrucciones pastorales nos dará un desarrollo sano espiritual, individualmente y como cuerpo de Cristo. Y quiero que vayamos a Jueces capítulo 20, verso 1. Y ve lo que dice aquí la Escritura. Entonces salieron todos
Los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba, y la tierra de Galada, Jehová en Mizpa. Entonces todo el pueblo como un solo hombre se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Esto de la evangelización, mira, hay un requisito fundamental para que el Señor Jesús regrese. Y es que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Nuestra meta es todo el mundo. Para poder hacer esta conquista mundial, la iglesia necesita ser como un solo hombre. Necesitamos estar unidos para poder evangelizar y discipular de tal manera que entonces el Señor Jesús pueda regresar. Para poder actuar como un solo hombre, tenemos que oír una sola voz. Si tú oyes muchas voces, y te decía eso, ¿verdad? Tú métete a internet, ¿cuántas voces oyes? Métete a la Biblia, ¿cuántas voces oyes? En el internet oyes muchísimas. En la Biblia solo oyes una voz, y es la voz de Dios. Y esa es la voz que necesitamos escuchar en nuestra vida, para que nuestra vida sea fructífera, para que logremos el objetivo de evangelizar al mundo. Para poder discipular a una persona necesita oír la voz de Dios, para que entonces el mundo lo podamos conquistar a través de la evangelización y el Señor Jesús pueda regresar. Tenemos que aprender a caminar juntos. O sea, no existen los ministerios solos. Esta me hartó, ya no camino. Imagínate que el Señor Jesús hubiera dicho: no, ya, estos 12 ya me hartaron. Y lo dijo una vez, ya, me hartaron ustedes, yo solito. Se va el Señor Jesús y ¿quién evangeliza? El Señor Jesús sabía la importancia que tenían esos 11 discípulos. Eran importantes su trabajo. Por eso que tuvo que aguantarlos y soportarlos. ¿Sabes? Tienes que soportar a tu hermano de al lado, a tu hermano de enfrente, a tu hermano que está atrás, porque van en el mismo camino. Y tienes que aguantarlo para que juntos, tú no puedes llegar solo, tienes que llegar con la iglesia. ¿Cómo llegó el pueblo de Israel? ¿Cómo caminó el pueblo de Israel? Dice: a paso de niño. Imagínate que los adultos hubieran dicho: ay, que se queden las mujeres y los niños, ya me harté de caminar tan lento, vámonos nosotros. Ya hubieran cruzado el mar, hubieran llegado los egipcios, hubieran matado a las mujeres y a los hijos. Ellos sí pasan, cruzan muy bonito y se pierde el propósito de Dios, porque Dios necesitaba a las otras generaciones. ¿Quiénes fueron los que entraron a la tierra prometida? Esos niños. No fueron los adultos. Por eso necesitamos a todos. Aprendamos a oír la voz pastoral, que es la voz de Dios en autoridad dentro de la iglesia, para ir a la tierra prometida, para pelear juntos y ganar la batalla. El mundo sí se está uniendo para recibir al anticristo. Nosotros, la iglesia, nos tenemos que unir para predicar el evangelio, hacer discípulos y que Cristo venga y reine sobre la tierra. Es nuestra responsabilidad cumplirlo. Así es que prepárate para regresar a la iglesia. Y espero no vengas igual. Que vengas con mayor precisión, que vengas con una mayor conocimiento, con mayor excelencia para hacer tu labor y tu trabajo en la iglesia, para glorificar a quien es la cabeza de la iglesia, que es Cristo, para que en Cristo el Padre sea glorificado y el Espíritu Santo también, y Dios reciba la honra y la gloria por siempre. Inclina tu rostro ahí donde estás.